Bienvenidos. Hoy, nos sumergimos en una de las narrativas más impactantes, yo creo, de todas, el diluvio universal. Estamos en Génesis capítulo 7. Así es. Y la atmósfera que se siente al leerlo es densa. Hay una tensión palpable, ¿no? Totalmente. Es como si el juicio de Dios, esa respuesta a un mundo que llegó a un límite de corrupción, estuviera ya a punto de desatarse. Sí, y hablamos de una destrucción, pues, inimaginable, a una escala que cuesta trabajo concebir. Justo. Entonces, lo que queremos hacer hoy es explorar a fondo este capítulo 7. Ver paso a paso cómo se cumple esa advertencia divina. Exacto. Vamos a seguir el texto bíblico, claro, y algunos comentarios que nos ayudan a profundizar en el significado de todo esto. Y la idea no es solo hacer un resumen, ¿verdad? Sino más bien meternos en la historia. Casi como si viéramos una película. Sentir el drama, la tensión. Precisamente. Las implicaciones de cada evento. Queremos hacer una crónica detallada de esa destrucción y también, claro, de la supervivencia. Perfecto, pues entremos ya. El capítulo 7 inicia con una orden muy directa. Es como la invitación final de Dios a Noé. Sí, el versículo 1 dice: «Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Ese entra o ven, como dicen otras traducciones, tiene algo especial, ¿no? Sí, totalmente. Hay interpretaciones muy interesantes de la palabra hebrea que se usa ahí. Sugieren que al decir ven o entra, es como si Dios ya estuviera esperando dentro del arca. ¡Órale! O sea, invitando a Noé a unirse a él en ese lugar seguro. Exacto. Es una imagen muy potente, ¿verdad? Dios mismo presente en el refugio justo cuando el juicio está por empezar. Y el motivo que da Dios es clave, porque a ti he visto justo delante de mí. Esto no fue algo, digamos, espontáneo. No, para nada. Es el resultado de años, quizá más de 100 años, de obediencia constante de Noé. Claro, no solo fue creer la advertencia, sino actuar. Dedicar su vida a construir esa arca enorme mientras probablemente el mundo se burlaba. Exacto. Y esa obediencia se ve en cómo sigue las instrucciones que vienen después, que son increíblemente detalladas. Sí, en los versículos 2 al 4, Dios le dice exactamente cómo reunir a los animales, ¿no? Ajá, 7 parejas de cada animal limpio. Estos son los que servían para sacrificios y después para comer según la ley. Macho y hembra. Y una pareja de los no limpios. Eso es. Y también 7 parejas de aves. El propósito es muy claro, lo dice ahí mismo, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Y justo después de eso viene la cuenta regresiva, la definitiva. Sí, Dios le dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré, o sea, borraré, destruiré, de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. La sentencia es final. Quedan 7 días. Imagínate la tensión de su última semana. Uf, sí. Y la reacción de Noé, como la describe el versículo 5, es un modelo de fe en acción. Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, sin dudar, sin pedir más explicaciones, a pesar de lo extraordinario y aterrador que era todo. Una obediencia completa. Exacto. El relato nos da un contexto temporal también. El versículo 6 es muy preciso. Se dice que Noé tenía 600 años cuando empezó el diluvio. 600 años. Y los versículos 7 al 9 describen cómo entran al arca. Noé, sus hijos Sem, Cam, Jafet. Su esposa, las esposas de sus hijos, toda la familia, para ponerse a salvo de las aguas que venían. Y junto con ellos, los animales. Sí, y es fascinante pensar cómo llegaron, porque Génesis 6:20 ya había dicho que los animales vendrían a Noé. Ah, claro. O sea, no fue Noé correteándolos por ahí. No, parece que fue Dios quien puso en ellos un instinto, una guía milagrosa que los llevó directito al arca. Dios mismo lo reunió. Es un detalle muy revelador, ¿verdad? A veces se contrasta esa docilidad de los animales con la terquedad humana. Sí, hay un pasaje en Isaías que dice algo así, ¿no? Que el buey conoce su dueño, pero Israel no entiende. Y aquí los animales llegan y entran ordenadamente. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra,
como mandó Dios a Noé. Entonces, una vez que están todos dentro, la familia, esa variedad increíble de animales, no empieza a llover luego. Cierto. El versículo 10 dice, «Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra». Hay una pausa. 7 días. 7 días encerrados en el arca esperando. Pensemos en eso un momento, después de décadas de construir y prepararse. Y considerando que según Génesis 2, es muy probable que nunca antes hubiera llovido como tal. Exacto. Esa semana de espera debió ser una prueba de fe brutal. Un silencio cargadísimo antes de la tormenta más grande de la historia. Un silencio casi ensordecedor, me imagino. Y entonces, sí, se desata el cataclismo. Sí, el versículo 11 nos da una fecha con una precisión asombrosa, casi como una bitácora cósmica. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Y lo que describe justo después es clave para entender la magnitud. No fue solo lluvia. Dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Eso suena a una fractura geológica masiva, ¿no? Aguas subterráneas brotando con una violencia inimaginable, sí. Pero además dice, y las cataratas o ventanas con puertas de los cielos fueron abiertas. O sea, no solo agua de abajo, sino también de arriba. Exacto. Podría ser la liberación de enormes cantidades de agua o vapor de la atmósfera superior, quizás las aguas sobre la expansión de Génesis 1. El punto es que el agua vino de abajo con violencia y de arriba, torrencialmente. Una catástrofe, pues. Total. Y esa primera fase, la de la lluvia y las fuentes abiertas, dura 40 días y 40 noches, según el versículo 12. Sí, y el número 40 es interesante cómo aparece una y otra vez en la Biblia. Claro, siempre en contextos de prueba, de purificación o como un tiempo de transición importante. Moisés en el Sinaí, Israel en el desierto. Jesús tentado en el desierto. Sí, es un número con un peso simbólico muy fuerte. Después de describir cómo empieza todo, el texto vuelve a decir quiénes estaban seguros dentro. Sí, los versículos 13 al 15 lo repiten. Noé, su familia y todo animal según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil y toda ave según su especie. Llama la atención cómo repite tanto según su especie y menciona aliento de vida. Sí, es el mismo lenguaje que se usa en Génesis 1, en el relato de la creación. Algunos comentaristas ven aquí como una especie de descreación intencional. Como si Dios estuviera revirtiendo el orden creado. Exacto, volviendo al caos acuático original para empezar de nuevo. Es una inversión del proceso creativo. ¡Qué fuerte! Y justo en medio de esa descreación, llegamos a un acto, de una solemnidad tremenda. El versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Jehová, o sea, Dios mismo le cerró la puerta. Eso es impactante. Muchísimo. Piensa que no fue Noé quien tuvo que tomar esa decisión desgarradora de dejar fuera a vecinos, conocidos, quizás hasta familiares que no creyeron. Fue una acción divina. Definitiva, sí. La puerta estuvo abierta, pero el tiempo de la oportunidad se acabó. Ya no hubo marcha atrás. Este acto tiene ecos teológicos muy profundos, ¿no? Sí, se compara mucho con Apocalipsis 3:7, donde dice de Cristo que es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El arca se vuelve el símbolo absoluto de la salvación que Dios provee y asegura para los que están dentro. Y del juicio inevitable para los que quedaron fuera. Dios sella y protege activamente a los que buscaron refugio en su provisión. Una vez que el arca está sellada por Dios mismo, la narración se enfoca en cómo sube el agua sin parar. Sí, el versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. El arca empieza a flotar, y los versículos 18 y 19 usan un lenguaje que no deja dudas sobre la escala de esto, ¿verdad? Para nada. Dice, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos.
Es difícil leer eso y pensar que fue una inundación local. El texto insiste, todos los montes altos, debajo de todos los cielos. Es un punto central en cómo se interpreta esto. Los argumentos a favor de un diluvio global suelen mencionar justo eso, ¿no? Sí, ¿para qué construir un arca gigantesca si era local? ¿Para qué meter animales de todo tipo? Claro, y la promesa que Dios hace después de no volver a destruir así la tierra, no tendría tanto peso si solo fue algo regional. Además, está el hecho de que toda la humanidad, según el relato, desciende de Noé, y otras partes de la Biblia parecen hablar de un evento que afectó a todo el planeta. Y no hay que olvidar la cantidad enorme de leyendas sobre un gran diluvio en culturas antiguas de todo el mundo. Exacto. Desde Mesopotamia, con la epopeya de Gilgamesh, hasta historias en América, Asia, África. Y muchas comparten elementos muy parecidos, ¿cierto? Una catástrofe de agua por la maldad humana, una familia elegida que se salva en un barco con animales y que termina en una montaña. Que este tipo de relato exista en tantas culturas es, bueno, es muy sugerente como mínimo. Sí, y el texto hasta da una medida de la profundidad, en el versículo 20. 15 codos, eso es casi 7 metros. Más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Que no es tanto para decir qué tan profundo era en total, sino para asegurar que el arca, que necesitaba cierta profundidad para flotar, su calado, pudiera navegar sin problemas por encima de cualquier montaña sin riesgo de atorarse. Claro, hoy suena imposible cubrir el Everest con agua. Pero hay que pensar en dos cosas, quizá. Primero, que la geografía de la Tierra antes del diluvio pudo ser muy diferente. Montañas mucho más bajas, tal vez. El mismo diluvio pudo causar cambios geológicos enormes. Y segundo, lo de las fuentes del grande abismo. Exacto. Apunta a reservas de agua internas. Hoy sabemos que hay cantidades gigantescas de agua atrapada en minerales dentro del manto terrestre, como la ringwoodita. O sea, la idea de que muchísima agua pudiera brotar desde dentro de la Tierra no es tan descabellada geológicamente como podría parecer. No, no lo es. Y el resultado de esta inundación total es la extinción completa de la vida terrestre fuera del arca. Los versículos 21 al 23 son brutales al describirlo. Sí. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y fíjate en la precisión del versículo 22, es clave. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en lo seco, la tierra firme, murió. Esto excluye explícitamente a los peces, a la vida marina. Exacto. La destrucción se enfocó en la vida terrestre que respira aire, incluyendo al ser humano, claro. El versículo 23 lo remacha, no deja lugar a dudas. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, y fueron raídos de la tierra. La desolación es total. Y entonces, la única excepción. Como un puntito de luz en una oscuridad infinita, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Es una imagen de aislamiento absoluto. Una familia y su zoológico flotante en un planeta muerto y sumergido. Y esa situación no fue corta. El capítulo termina con el versículo 24 que marca una nueva fase. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Estos 150 días vienen después de los 40 días iniciales de lluvia y fuentes. Indican el tiempo que las aguas estuvieron en su nivel máximo, cubriéndolo todo. 5 meses. 5 meses flotando a la deriva. Sí. Dentro del arca, el cuidado de los animales, el encierro. El sonido constante del agua, quizá la oscuridad, debió ser increíblemente difícil. Algunos piensan que quizá Dios hizo algo con los animales, ¿no? Como inducir hibernación. Es una posibilidad, sí, para facilitar el manejo. Sea como sea, Noé y su familia estaban seguros, protegidos por Dios, dentro de esa estructura que él mismo diseñó y selló. El arca absorbió, digamos, la furia del juicio, preservando la vida adentro. Sí, hay una analogía muy poderosa ahí con cómo Cristo recibe el juicio en lugar de los que creen en él. Y mencionaste antes la palabra hebrea para arca, tiva. Hay un simbolismo más profundo ahí, ¿verdad? Sí, algunos estudiosos la relacionan con una palabra egipcia, tebat, que significa cofre o incluso ataúd. ¿Ataúd? Híjole, qué paradójico. Sí, pero potente. La idea es que para encontrar la vida, Noé tuvo que entrar simbólicamente en la muerte,
ese ataúd flotante, dejando atrás el mundo condenado y confiando totalmente en la provisión de Dios dentro de ese espacio cerrado. Morir al mundo para vivir para Dios. Una paradoja central en la fe, sí, así que el capítulo 7 nos deja ahí, suspendidos en esa imagen, sobrecogedora, un planeta entero bajo el agua. Toda vida terrestre aniquilada por el juicio divino. Y en medio de esa desolación acuática, una sola embarcación, el arca, sellada por Dios, flotando a la deriva. Dentro, el único remanente de la humanidad y los animales terrestres, y las aguas cubriéndolo todo, por 150 largos días. 150 días, flotando sobre un mundo ahogado. Es imposible no preguntarse, ¿qué pasaba allá adentro? Claro, ¿cómo sobrellevaron Noé y su familia el encierro, el miedo, la incertidumbre, cuidar a todos esos animales? Y sobre todo, ¿cuándo y cómo empezarían a bajar las aguas? ¿Qué iban a encontrar cuando por fin pudieran salir a ese mundo? Devastado, transformado. El juicio llegó a su clímax, sí, pero la historia está lejos de terminar. Exacto. El descenso de las aguas, pisar tierra firme otra vez, el pacto que Dios va a establecer, los desafíos de empezar de cero en un mundo lavado. Todo eso está por venir. ¿Será este nuevo comienzo realmente diferente? ¿Habrá aprendido algo la humanidad a través de su único representante? Esa es la tensión que nos deja este capítulo, y es justo lo que exploraremos en nuestra próxima inmersión en Génesis. La supervivencia está asegurada, por ahora, pero el futuro apenas empieza a dibujarse.